Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Patología Bucal. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Violeta Evelyn Flores Solano. Es cirujano dentista y especialista en medicina y patología bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Maestría en Ciencias Odontológicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Práctica privada a la fecha enfocada a patología y medicina bucal. Práctica docente en universidades públicas y privadas en pregrado y posgrado con 14 años de experiencia. Actualmente profesora e investigadora en la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Colaboradora interna en la Clínica de Medicina y Patología Bucal, Orocentro Facultad de Odontología, UAMX. Ponente nacional e internacional, asesora en trabajos de tesis en licenciatura y elaboración de artículos científicos. Hola doctora, un gusto tenerla en nuestro canal. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto. Bueno, antes de comenzar con su presentación, me gustaría que nos contara un poco de lo que hacen en la clínica Orocentro. Claro que sí, con gusto. Bueno, pues antes de empezar, quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar aquí en el canal de YouTube. Agradecer a la doctora Norma Ibáñez y, por supuesto, a ti, Mariana, por ayudar en la transmisión. La clínica Orocentro es una clínica especializada que opera en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Es una clínica que brinda servicio especializado en patología bucal y medicina bucal y que sobre todo está enfocada a realizar diagnóstico y plan de tratamiento en todos aquellos pacientes que tienen alteraciones en cabeza y cuello y boca. En la clínica realizamos tratamientos como la toma de la biopsia, precisamente, y hacemos diagnóstico histopatológico. Y otra de las características que tiene la clínica es que tiene un convenio con diferentes instituciones públicas y privadas, pero principalmente con el Instituto de Salud del Estado de México, el ISEM, donde a través de la canalización de pacientes, nosotros podemos ver a los pacientes con más de 30 jurisdicciones que tiene el ISEM y que buscan una atención especializada, sobre todo en medicina bucal. Y una de las ventajas que tenemos es que una vez que el paciente tiene el diagnóstico, la ventaja es que lo tiene de manera precoz, de manera más temprana, como si estuviera en una institución pública, que desafortunadamente pues son pocas las instancias que existen y hay mucha demanda del paciente y entonces el diagnóstico se retrasa. Y la ventaja que tenemos aquí es que lo brindamos de manera acelerada. Digo, más o menos estamos hablando de que el paciente puede tener su diagnóstico de 7 a 15 días y que pues le podemos brindar el apoyo para referirlo a algún centro para su seguimiento o su tratamiento. Muchas gracias, doctora, por esa breve, por lo que nos contó de lo que se realiza en la clínica Orocentro. Ahora sí nos puede comenzar con el tema que nos trae el día Claro de hoy. sí. Bueno, pues buenas noches. Yo voy a hablarles de la biopsia de la región oral y maxilofacial en odontología. Y bueno, prácticamente vamos a hablar precisamente de la definición de biopsia, los objetivos, las indicaciones y las limitaciones, los tipos de biopsia, algunos elementos importantes de la técnica quirúrgica, cómo se maneja el espécimen, la solicitud de estudios y estudios complementarios. Antes de empezar, quiero platicarles un caso clínico. Aquí tengo una paciente de 75 años de edad con antecedente de hipertensión arterial controlada. Es una paciente que llegó a mi consultorio, pero es una paciente que refiere haber acudido a 4 dentistas y a un médico antes del diagnóstico final. Aquí, para resumir pronto este caso,
Me llamó la atención porque ella, de los 4 odontólogos que visitó, todos sospecharon de una lesión maligna. Sin embargo, ninguno de los 3 odontólogos previos hizo el tratamiento oportuno, que era realizar una biopsia. Si nosotros observamos, vemos que la paciente tiene una placa blanca, ¿no?, densa, con una zona central erosiva de color rojo, y vemos que esta lesión pues no corresponde a ninguna lesión blanca conocida, no tiene factores de riesgo que determinen la presencia de esta lesión, y entonces nuestro diagnóstico presuntivo sería una eritroleucoplasia. El primer odontólogo que vio a esta paciente le comentó que era una lesión sospechosa de cáncer. Sin embargo, la paciente, cuando visitó a este odontólogo, ella refería dolor en la lengua y comentaba que cuando pasaba la lengua por los bordes de los dientes, le tenía más dolor. Entonces el doctor tomó la decisión de limar esas aristas, esas cúspides filosas, y la citó en 15 días. Sin embargo, al no tener un diagnóstico preciso y al comentarle a la paciente que pudiera ser cáncer, pues desató la cancerofobia en el paciente y la señora ya no regresó. La paciente visitó a un segundo dentista, aunque comentó que el dolor había disminuido en un 50%, y el doctor que la observó le comentó que sí era una lesión sospechosa de cáncer. Sin embargo, agregó un diagnóstico adicional y le dijo que tenía cándida. La cándida es un hongo oportunista que vive en la boca y que en muchas ocasiones se puede presentar como una placa blanca, pero la diferencia es que sí desprende al raspado y bueno, clínicamente no es compatible con la lesión que tenía la paciente. Sin embargo, recetó antimicóticos, analgésicos sin mejoría. Posteriormente, la paciente acude con un médico, el médico corrobora que esto puede ser una infección por hongos, adiciona otro antimicótico y manda al paciente a una consulta especializada. La paciente es derechohabiente y entonces acude a un centro de salud público, donde sabemos que a lo mejor ahí la atención sí va a ser oportuna, bueno, no tan oportuna porque a veces el tiempo es lo que limita o atrasa el diagnóstico del paciente, porque obviamente por protocolo, primero tienen que ir al médico familiar, el médico familiar canaliza al paciente en una institución especializada y bueno, se pierde tiempo en el diagnóstico. Finalmente, la paciente visita el último odontólogo y el odontólogo tuvo la gran decisión de mandarme la foto. Este odontólogo fue es un exalumno mío. Y a mí me llamó mucho la atención porque, conociendo la historia de la paciente, él todavía creía que la lesión pudiera ser traumática y que también pudiera estar ocasionada por hongos. Sin embargo, me mandó la foto para preguntarme qué opinaba. Y el punto central que cuando yo la vi, le dije, oye, esto requiere de una biopsia inmediata porque esto puede ser cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y entonces es increíble saber que a lo mejor uno de los odontólogos que sospechó de cáncer pudo haber hecho el tratamiento de forma inmediata y no atrasar el diagnóstico, ¿no? Hacer una biopsia. La biopsia es un elemento de diagnóstico complementario para tener el diagnóstico final y bueno, no se realizó. Y entonces, pues nosotros hicimos la biopsia, hicimos una biopsia incisional y el diagnóstico efectivamente fue un carcinoma de células escamosas y canalizamos al paciente a la institución correspondiente, que en este caso ayudó porque aceptaron su diagnóstico en la institución pública y se aceleró el tratamiento. Pero estamos hablando que desde el día 1 que presentó la lesión hasta el diagnóstico final pasaron, y bueno, la operación pasaron 6 meses. Entonces, esto no nos tiene por qué pasar. ¿Qué es una biopsia? Bueno, pues una biopsia es la obtención de tejido de un organismo vivo con el propósito de examinarlo bajo el microscopio para establecer un diagnóstico con base a la muestra. Esta característica de verlo al microscopio significa que nosotros vamos a obtener un tejido que se va a realizar con medios quirúrgicos y que es un documento médico legal
y que vamos a tener que analizarlo de forma histológica, es decir, vamos a ver las células que componen esa alteración. Y este procedimiento, en teoría, es un procedimiento sencillo, se puede hacer en el consultorio dental, sin embargo, depende mucho la lesión para poderlo hacer, ya sea en el consultorio o en otras instalaciones más especializadas. La palabra biopsia, bueno, viene del vocablo del griego, que bio significa vida y opsis visión, y entonces es básicamente visión de la vida, y que básicamente uno de los objetivos principales que tenemos para realizar una biopsia, pues es obtener el diagnóstico definitivo a través de las características histológicas. Otra cosa que nos indica una biopsia es establecer la naturaleza de la lesión, es decir, saber si la lesión es benigna o maligna. Nos da información para saber la extensión, es decir, esas células o esas alteraciones que va a presentar esta lesión bucal. Vamos a ver la extensión, es decir, la profundidad y qué tanto tejido está afectado, la invasión a estructuras nerviosas, vasculares, linfáticas, musculares, y con base a eso dar un pronóstico de la lesión, y sobre todo nos va a proporcionar información acerca de establecer un tratamiento y un pronóstico. Antes de empezar en materia también con las indicaciones para la biopsia, es importante recalcar que nosotros cuando estamos en contacto con un paciente, siempre hacemos una historia clínica. Y en la historia clínica, bueno, ya sabemos que es vital para establecer nuestro diagnóstico. Sin embargo, yo quiero hacer mucha énfasis en que todos debemos realizar una exploración bucal. La exploración bucal no nos lleva menos de 3 minutos realizarla, y básicamente pues es analizar, observar y palpar todas las estructuras de la mucosa bucal, todas las zonas topográficas, y precisamente con base a esa exploración nosotros podemos encontrar lesiones que podemos analizar y que en cierto momento pues pueden ser candidatas para la toma de una biopsia. ¿Cuáles son las indicaciones de una biopsia? Bueno, en lesiones que nos hicieron más de un diagnóstico clínico. En odontología siempre realizamos el diagnóstico diferencial de algunas lesiones, como por ejemplo aquí estamos viendo un nódulo, ¿no? Endofítico, que tiene una base amplia, ligeramente ovalado, que está recubierto por mucosa íntegra, y que la paciente ya tiene aproximadamente unos 2-3 años con esta lesión. Sin embargo, si nosotros hacemos el análisis completo de todo el entorno bucal, pues observamos que aquí tiene un espacio de déntulo y también vemos que tiene un diente desgastado, un diente fracturado, que tiene un cierto borde filoso. Y que cuando el paciente cierra, pues esta lesión entra efectivamente en este espacio de déntulo. Esta lesión fue mandada como una hiperplasia fibrosa. Sin embargo, también tenía el diagnóstico diferencial de una lesión de glándulas salivales y el diagnóstico definitivo fue un carcinoma mucoepidermoide. Entonces, esta es una de las indicaciones de la biopsia, lesiones que clínicamente presentan más de una posibilidad de diagnóstico. Aquí tenemos también una lesión tumoral, lobulada, ulcerada, que cuando nosotros hacemos el análisis radiográfico observamos que tiene esta porosidad en la cortical, un poco de erosión ósea, hay un poco de pérdida ósea de manera horizontal, un poco vertical, y clínicamente pues podemos hacer diagnóstico diferencial de las lesiones más comunes, por ejemplo, un granuloma piógeno o también un granuloma periférico de células gigantes, incluso un fibroma gigante periférico. Entonces, en este tipo de lesiones tenemos que tomar una biopsia. Aquí también tenemos el ejemplo de una lesión muy común en nuestra población, es una lesión reactiva, inflamatoria, que básicamente su causa es la biopelícula o factores irritativos, como el trauma, que es el granuloma piógeno. Sin embargo, por el tiempo de evolución, esta lesión también pudiera ser un fibroma osificante periférico. Aquí tenemos otro caso, donde también estamos viendo un nódulo
que se encuentra sobre el reborde alveolar y que afecta la encía libre, un poco de la encía adherida, y en otro contexto vemos que invade el espacio que está entre los dientes y que también básicamente lo vemos en la parte del paladar duro en la zona anterior, en la encía libre. Y esta lesión, bueno, pues básicamente pues puede ser confundida también incluso con un fibroma ossificante periférico, pero también pudiera ser un fibroma odontogénico periférico. Entonces, cuando tenemos estas dudas diagnósticas, pues bueno, básicamente está indicado hacer una biopsia. Aquí tenemos otro caso clínico. Este es un hombre de 70 años con antecedentes personales patológicos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia hepática crónica, hipertrofia prostática benigna y anemia ferropénica. El paciente tenía hábito de alcohol y tabaco por 30 años y en los exámenes de laboratorio el paciente presentaba plaquetopenia, leucopenia, hemoglobina baja y hematocrito bajo. Esta lesión a mí me la mandaron con el diagnóstico de granuloma piógeno. Estamos viendo que es muy sugestiva de granuloma piógeno. Es un nódulo rojizo, esférico, de superficie ulcerada y erosionada. Está bien delimitado y bueno, más o menos de 1.5 a 1 centímetro y está localizado en el paladar. Esta lesión estaba totalmente asintomática y era levemente hemorrágica. Sin embargo, en la evolución del paciente, pues la lesión nunca cerró, ¿no? La lesión nunca cicatrizó y bueno, el paciente ya llevaba un mes y la lesión seguía abierta. Con las características histopatológicas, pues esta lesión también puede ser, incluso pensamos en un sarcoma de Kaposi, y obviamente, gracias a la biopsia, el diagnóstico definitivo fue una neoplasia maligna de grado intermedio llamada hemangioendotelioma. Entonces, por eso es muy importante tomar una biopsia. Dentro de las indicaciones también de la biopsia tenemos a las enfermedades vesículo-apoyares y cuando nosotros tenemos este tipo de enfermedades, pues es muy común ver que los pacientes pueden presentar la llamada gingivitis descamativa, es decir, vemos cómo el epitelio, ¿no?, se desprende y entonces deja una zona ulcerada, dolorosa, hemorrágica. Estas enfermedades se presentan con vesículas, con ampollas que se rompen y dejan grandes zonas ulceradas y que bueno, al verlas, pues no podemos dar un diagnóstico preciso clínico, sí tenemos un diagnóstico diferencial, básicamente podemos pensar en pénfigo, pemfigoide, líquen plano erosivo, todas las enfermedades que entran en la gama de vesículo ampollares, pero que es primordial hacer la biopsia para determinar la enfermedad que estamos tratando y por ende darle tratamiento. En este tipo de casos se recomienda principalmente que cuando se haga la biopsia se tomen 2 muestras representativas porque en este tipo de enfermedades necesitamos hacer un diagnóstico histopatológico con HY y también necesitamos hacer un diagnóstico definitivo con inmunofluorescencia. Pero eso, bueno, lo vamos a mencionar más adelante cuando veamos algunos tips en cuanto a la toma de la biopsia. Otra de las indicaciones es en procesos ulcerativos que no cicatrizan en 15 días. Esto siempre nos lo dicen desde la licenciatura, siempre desde que somos estudiantes de odontología, siempre nos dicen que toda úlcera que no cicatriza en 15 días es motivo de análisis y se tiene que hacer una biopsia. Sin embargo, no hay que satanizar porque la úlcera puede ser parte de, a lo mejor, de un proceso maligno, efectivamente, pero también puede ser parte de una enfermedad infecciosa o incluso de una enfermedad autoinmune. Entonces, tenemos que analizar esa úlcera por medio de una biopsia y obviamente todo esto viene respaldado de una historia clínica, de exámenes complementarios para poder dar el diagnóstico definitivo. Una úlcera normalmente se define como aquella lesión que tiene pérdida de continuidad del epitelio con exposición del tejido conectivo. Normalmente yo cuando explico esto a mis alumnos les comento que es
la pérdida del tejido, es una depresión que se hace hacia abajo, ¿no? El tejido normalmente tendría que estar así, liso. La primera capa de tejido que nosotros observamos es la del epitelio, y abajo del epitelio vamos a tener el tejido conectivo. Y en una úlcera se pierde este epitelio, ¿no? Y se expone el tejido conectivo, y normalmente las úlceras son muy dolorosas porque obviamente si no hay un epitelio que esté recubriendo y protegiendo, pues van a estar expuestos los vasos sanguíneos, los nervios, y bueno, van a ser dolorosas. Normalmente cuando nosotros vemos una úlcera, siempre lo que hay que analizarle, siempre lo que nosotros tenemos que valorar en una úlcera, bueno, pues va a ser el fondo. El fondo básicamente es el centro de la úlcera. Ajá. Le tenemos que analizar los bordes, toda la periferia que compone la úlcera. En este caso estamos viendo aquí toda la periferia, y tenemos que ver si no está infiltrada e indurada. Es decir, siempre que veamos este tipo de procesos ulcerativos, tenemos que tocarlos, tenemos que palparlos para poder establecer un diagnóstico a priori. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven esta úlcera, le voy a dar un poquito de zoom, pues vemos que es una úlcera que tiene un fondo rojizo, un fondo granular, aparentemente se ve homogéneo, sin embargo vemos que este borde que está aquí se ve elevado, ¿no? Es como si fuera un pergamino enrollado alrededor de la úlcera. Y eso no es normal, esos son signos de alerta. Siempre que veamos una úlcera con un fondo no homogéneo, con unos bordes elevados, si adicional nosotros y lo sentimos duro, es un signo de alerta. Y además, si vemos que la lesión se infiltra, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que aquí tenemos la úlcera, pero vemos claramente cómo la lesión parece que está abajo, que va más allá, que está infiltrando, que es como un iceberg, ¿no? Nosotros cuando vemos los icebergs sobre el mar, pues vemos un cúmulo de hielo muy bonito, chiquito, pero abajo viene una zona grande de hielo, y que así puede pasar en este tipo de lesiones, ¿no? Y entonces es importante analizar eso, porque esas características nos van a indicar principalmente si esta lesión es benigna o maligna. Otra de las indicaciones pudieran ser procesos irritativos que no sanan después del tratamiento conservador, pero lo voy a explicar más adelante con algunos ejemplos. Bueno, siempre que nosotros veamos una úlcera, como comenté, siempre es importante analizar el fondo, que es la parte del centro, el color del fondo, cómo es el fondo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un fondo amarillento, es una úlcera que, si ustedes observan, se ve muy crateriforme, muy profunda, tiene este fondo amarillo. Vamos a analizarle también siempre los bordes, y recuerden, los bordes siempre hay que palparlos. Y bueno, en este caso vemos cómo esta úlcera tiene estos bordes elevados, como comentamos, que parecen como pergamino enrollado. Adicional, tienen esta coloración blanquecina, y si nos fijamos, parece que la úlcera está infiltrando. Esta úlcera está elevada, se ve que está inflamado y está infiltrando más allá. Aparte, bueno, el dolor es algo que debemos de analizar. Sin embargo, el dolor, la verdad es que no podríamos meterlo o categorizarlo para que nos indique si es buena o mala. Debemos de recordar que, por ejemplo, el dolor, el cáncer en etapas iniciales es asintomático. Entonces, en muchas ocasiones, a veces preferimos que le duela al paciente a que le duela. Entonces, por eso en este caso no lo tomamos tanto en consideración. Es un elemento importante, sí, pero no entra en estos focos rojos de alerta que les aconsejo que ustedes valoren cuando estén viendo una úlcera. En este caso, esta paciente tenía ya 3 meses con esta úlcera, y es una paciente en polifarmacias, tiene antecedentes de artritis reumatoide, ha tomado muchos medicamentos, y apareció esta úlcera de forma sin alguna causa aparente, de forma súbita,
Y bueno, también el mismo caso, ¿no? Normalmente los colegas que observan a los pacientes, pues bueno, ayudan un poco limando estos bordes, tratando de ser conservadores y de suavizar esos bordes, pensando que pudiera ser la causa de esta observación. Sin embargo, está indicada hacer una biopsia por las características clínicas y por el tiempo que tiene. Esta lesión se hizo la biopsia y resultó que no era cáncer. Entonces, era una lesión que simulaba cáncer, pero esto no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos hecho la biopsia. Y bueno, aquí tenemos el seguimiento de la paciente después de tratamiento y vemos nada más la cicatriz residual y afortunadamente evolucionó bastante bien. Y entonces, pues recordemos, cuando veamos algo ulcerado, indurado, infiltrativo, esta induración tiene un borde elevado, bueno, lo más seguro es que estemos ante una neoplasia maligna hasta no demostrar lo contrario. Está indicado hacer una biopsia, pero bueno, nos podemos llevar la sorpresa de que puede ser otra entidad. Sin embargo, está indicado. Otra de las indicaciones que nosotros tenemos cuando vemos una biopsia, pues básicamente son de estas lesiones que pese a que les hacemos un tratamiento, continúan. Por ejemplo, esta lesión pues, puede ser confundida con una periodontitis avanzada y algunos colegas pues, pueden sugerir hacer un tratamiento conservador, hacer una profilaxis, un curetaje abierto, un curetaje cerrado, pero si la lesión continúa, pues definitivamente tenemos que hacer una biopsia. Recuerden que el tiempo que tenemos que tener en cuenta son 2 semanas. Este caso en particular es un caso que llegó a la clínica de los centros de la Facultad de Odontología y si ustedes observan, vemos una úlcera. ¿Cómo sé que es una úlcera? Pues porque tiene una depresión, ¿no? Acuérdense que las úlceras son depresiones. Es la pérdida de continuidad del epitelio con exposición del tejido conectivo. Sin embargo, miren cómo a pesar de que es pequeña, tiene este borde elevado, este borde redondo, como pergamino enrollado, pero tenía la característica que cuando nosotros lo tocábamos no se sentía duro. Esa era una de las características que nos llamó la atención. Sin embargo, el paciente vino con nosotros, ese fue su motivo de consulta. Aquí se está retrayendo la lengua con una gasa, porque el paciente, como tenía dolor, no podía mantener la lengua pegada a la comisura y entonces un asistente le ayudó y estaba sosteniendo la lengua para tomarle la fotografía. Y se los comento porque en esta foto pues aparece un poco de la gasa, ¿no? De los hilos que se desprenden y quedaron aquí. Esto no es una lesión. Pero bueno, si regresamos al punto central de la úlcera y observamos todo el entorno, siempre es importante analizar todo el entorno del paciente, porque a lo mejor esta úlcera cumple con los puntos de alerta que yo les dije. Sin embargo, si observamos todo la cavidad bucal, vemos todas las zonas que están en la periferia, pues observamos que los dientes tienen un severo grado de desgaste. Este paciente tiene atrición, tiene erosión dental. Vean cómo los dientes tienen estos bordes filosos, los dientes están en socavado, vean como que hay una fractura. Esto de alguna manera coincide con esta lesión que ya llevaba más de 2 semanas, ¿no? Y que bueno, en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos este tipo de casos, ahí sí podemos aplicar, quitar factores irritativos, mantener en observación al paciente por lo menos 1 o 2 semanas y entonces tomar la decisión de darle seguimiento o, en este caso, pues se tendría que hacer la biopsia. Si nosotros corregimos estos bordes filosos y la úlcera continúa, bueno, entonces estaría indicada hacer la biopsia. Pero en este caso, el paciente, pues hicimos tratamiento conservador, se quitaron los focos irritativos que tenía y la úlcera desapareció. Entonces, es muy importante la historia clínica, el entorno bucal, la sintomatología del paciente es importante. Este es otro caso también, y tenemos muchos casos porque son motivo de consulta, ¿no? Este paciente que tenía una úlcera irregular de fondo amarillento, si ustedes la observan, no tiene ese borde elevado.
a la palpación no estaba dura, sin embargo es una úlcera que ya lleva más de 3 meses. Tenía una úlcera en el vientre de la lengua y en la mucosa labial inferior. Pero si ponemos un poquito de atención, vean los dientes que tiene el paciente, ¿no? Es un paciente parcialmente déntulo y observamos cómo los bordes de los dientes prácticamente son unas navajas que cuando el paciente pasa la lengua, pues obviamente es un corte filoso que se está haciendo con la lengua y muchas de las úlceras traumáticas se continúan más de 2 semanas porque está el factor irritativo. Entonces, aquí, de primera elección, quitamos factores irritativos, mantenemos el seguimiento al paciente y si no, de lo contrario, se tendría que tomar la biopsia. Otra de las indicaciones de una biopsia, bueno, es ante lesiones pigmentadas. Siempre que nosotros veamos lesiones pigmentadas, estamos hablando de lesiones de color café, marrón, negruzcas. Siempre tenemos que aplicar una mnemotecnia que se utiliza mucho en dermatología, pero que también nos sirve a nosotros los odontólogos para tomar la decisión de tomar una biopsia. Se llama el ABCDE del melanoma. Esta mnemotecnia utiliza las letras del abecedario y cada letra tiene que ver con una característica clínica. Por ejemplo, A viene de asimetría, B viene de borde, C color, D diámetro y E evolución. Entonces, cuando nosotros estamos ante una lesión pigmentada, debemos de aplicar esta mnemotecnia. Y aquí tenemos unas características normales y unas características anormales. Si todas este ABC, un paciente tiene una lesión pigmentada y cumple con todas las letras, entonces probablemente pudiéramos estar ante un melanoma. Y un melanoma es una neoplasia maligna derivada de melanocitos, es decir, es cáncer. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la columna de arriba, vemos que si nosotros tenemos una lesión pigmentada y es simétrica, tiene una forma, siempre hay que correlacionar las lesiones con figuras geométricas. Y bueno, aquí estamos viendo que es una lesión redonda, tenemos una lesión ovalada, redonda, ovalada. Y entonces, pues bueno, tiene los bordes bien delimitados, pues bueno, eso nos indica que puede ser una lesión benigna. Cuando es benigna, los bordes se ven bien claros, nítidos, uniformes, ¿verdad? El color es homogéneo, es una zona tonalidad. El diámetro normalmente si mide menos de 6 milímetros, eso indica que es una lesión benigna. Y entonces, si yo tengo una lesión pigmentada y aplico el ABCD, pero vemos que pues, es una lesión simétrica, que tiene un borde bien definido, que no tiene diferentes tonalidades de color, que mide menos de 6 milímetros, pues bueno, lo más seguro es que estemos ante una lesión benigna y tendremos que plantearnos si necesita una biopsia esa lesión, ¿no? Obviamente hay diferentes diagnósticos clínicos que nos ayudarían a establecer si eso lo tenemos que hacer. Sin embargo, pues si la mnemotecnia del ABCD implica todas estas características anormales, es decir, tenemos una lesión asimétrica, los bordes no son lisos, están difusos. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, no podríamos compararla, esta lesión, con ninguna figura geométrica, ¿no? Está toda irregular, no tiene una forma definida, es asimétrica. Los bordes en algunos lados están como borrados, como si los hubieran borrado con una goma. Aquí sí los vemos delimitados, aquí se pierden. Entonces, esto es motivo de alerta. Una lesión pigmentada que va a tener diferentes tonalidades de color. Vean cómo aquí se ve como roja, aquí se ve un poquito más café, más parda. Aquí tiene zonas rojas, aquí tiene, zonas oscuras, zonas rojas. Eso no es bueno. Si mide más de 6 milímetros, eso sería un signo de alerta. Y esto también aplica en la mucosa bucal, como en este caso, si ustedes observan aquí en la foto de abajo, observamos esta lesión totalmente asimétrica. Vean cómo está abarcando parte de la encía papilar, adherida, fondo de saco, pero aparte vemos cómo la lesión
se continúa con la mucosa labial, vemos como zonas parchadas, irregulares. Esto nos debe de llamar la atención, esto no es normal. Vean cómo tiene diferentes cambios de tonalidades de color, aquí lo vemos más negruzco, incluso con unas zonas blanquecinas, más parduzco en la zona de la mucosa, mide más de 6 milímetros. Entonces, aplica toda la neumotecnia. Entonces, esto pues es una neoplasia maligna, es un melanoma. Esto también, vean la foto de arriba, totalmente cumple con los criterios ABCD y entonces estamos ante un melanoma. Como les comentaba, un melanoma es una neoplasia maligna derivada de melanocitos. El melanocito es aquella célula que se encarga de darle coloración a la piel y que la mucosa bucal, su función específica no se sabe del todo, sin embargo, están presentes. Esta lesión se va a dar más en el paladar duro, en la encía, son los sitios de mayor predisposición, puede aparecer en cualquier zona de la mucosa bucal y bueno, va a presentar siempre este tipo de tonalidades. Por ejemplo, nosotros siempre que veamos una lesión con el ABCD positivo, pues tenemos otros métodos alternativos para corroborar si esto es un melanoma, y esta es una técnica que se llama frotamiento con gasa, que patentó el doctor Mosqueda Taylor junto con el doctor Winsor Delgado, que consiste básicamente en frotar el tumor o la lesión sugestiva de melanoma, y que al rasparla, pues bueno, vamos a obtener pigmento en la gasa, y esto indicaría una positividad para melanoma, ¿no? Y entonces valorar si se tiene que hacer el diagnóstico histopatológico. En este caso, está indicada la biopsia porque los pacientes, cuando son atendidos en hospitales de tercer nivel, siempre les piden el diagnóstico histopatológico y les piden sus laminillas y su bloque de parafina para poderlos atender. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo una lesión y si aplicamos el ABC, vemos que es una lesión simétrica, es redonda, tiene los bordes bien definidos, tiene una sola tonalidad de color, mide menos de 6 milímetros, y entonces, pues no pensaríamos en algo maligno, ¿no? No pensaríamos en algo maligno, no nos preocuparíamos tanto, porque, bueno, esto puede ser un nevo, puede ser una mácula melanótica, y tenemos que aplicar otros diagnósticos complementarios, a lo mejor como en este caso, cuando son sobre el reborde alveolar, pues tomar una radiografía. Vean cómo podemos tener lesiones pigmentadas, pero no cumplen con el ABCD, ¿no? Normalmente nosotros cuando observamos lesiones pigmentadas en boca, la realidad es que cuando vemos lesiones de este tipo o así, sí las quitamos, sí hacemos la biopsia para corroborar nuestro diagnóstico clínico, que en la mayoría de las ocasiones, como les comento, pueden ser nevos o melanosis focal, ¿no? Depósito de melanina en la superficie o en la capa basal del epitelio, ¿no? Y la presencia de melanocitos. Otra de las indicaciones de las biopsias son aumentos de volumen sin causa aparente. Aquellos tumores que crecen de la nada con rápido crecimiento es una mala señal y entonces tenemos que tomar la biopsia, está indicada. Otra de las indicaciones básicamente es cuando estamos ante lesiones como leucoplasia y eritroplasia, y sabemos que la leucoplasia y la eritroplasia son lesiones que tienen un riesgo de transformación maligna, que son lesiones consideradas con un riesgo de transformarse malignas, y está indicado tomar la biopsia porque esto puede ser una lesión previa a cáncer o ya es cáncer. Siempre hay que tomar en cuenta la coloración. Recuerden que la leucoplasia es una placa blanca que tiene riesgo de transformación maligna y que tiene un riesgo cuestionable que no puede contextualizarse en ninguna condición blanca conocida. Esto pues no desprende al raspado. Vean cómo aquí es una pequeña placa, ¿no? Muy discreta, que si nosotros no hacemos la exploración bucal adecuada, pues puede pasar inadvertido en nuestro paciente.
recordemos que los pacientes no tienen la costumbre de revisarse la boca y si nosotros no revisamos, pues bueno, esta lesión se nos puede ir. Esta es una leucoplasia homogénea porque tiene una sola tonalidad, pero también podemos encontrar las leucoplasias no homogéneas, las llamadas eritroleucoplasias, donde tenemos estos dos componentes. Es una placa blanca que comparte, combinada con lesiones rojas, ¿no? Es una leucoplasia no homogénea, que bueno, el riesgo de transformación maligna es mucho mayor en estas entidades, porque en muchas ocasiones esto ya puede ser el primer signo de un carcinoma escamocelular o de células escamosas, y que en muchas ocasiones pueden tener este aspecto verrugoso. Por ejemplo, esta paciente es una paciente femenina que tiene más o menos, está en como los 35, 33 años, y vemos que tiene este nódulo blanquecino, que ya lleva más de 2 semanas, por supuesto, en boca, que le preocupa un poco, y que observamos que tiene esta ligera tonalidad blanquecina. La paciente no tiene trabajo con el alcohol, y entonces, precisamente como la biopsia. ¿Sí me escuchas, Mariana? Sí, sí, la escucho. Ah, perfecto. Y vean, por ejemplo, ¿no? Podemos tener lesiones con riesgo de transformación maligna, pero también podemos tener ya lesiones sospechosas de cáncer. Lesiones se observan, pues ya vemos un nódulo que está ulcerado, vean cómo es una úlcera crateriforme, profunda, grande. Quiero que observen el fondo, lo que estábamos comentando, ¿no? Esto lo más seguro es que esté totalmente indurado, se ve infiltrativo, tiene esta zona blanquecina, muy sugestiva de este proceso leucoplásico, y entonces esto está indicado tomar una biopsia inmediatamente. Este caso es muy interesante, es un caso que me comparte mi colega Víctor Toral, y entonces estamos viendo una paciente que tiene esta lesión combinada, ¿no? Tiene dos componentes. Por este lado tiene el componente rojo y por este lado tiene el componente blanco. Y entonces, si nosotros analizamos la lesión, conforme lo acabamos de comentar, esta lesión sería muy sugestiva de una eritroleucoplasia. Esta lesión ya llevaba como y el paciente se diagnosticó porque tenía dolor. Y también este es uno de los casos que desafortunadamente pasan, donde los pacientes ya recorrieron otros especialistas, vieron a otros especialistas, a otros odontólogos, y desafortunadamente nadie hizo el diagnóstico. Y bueno, a pesar de que se ve una lesión, pues aparentemente inocua, desafortunadamente ya era un carcinoma escamocelular invasor. Otra de las indicaciones, pues básicamente es cuando ya sabemos el diagnóstico clínico de la lesión. Hay muchas lesiones benignas o incluso también malignas que nosotros vemos y ya podemos decir el diagnóstico prácticamente. Lo único que vamos a hacer es hacer la biopsia para establecer el diagnóstico definitivo. Y bueno, pues como en estos casos, cuando vemos, por ejemplo, fibromas traumáticos, hiperplasias fibrosas, esta lesión muy común, el llamado mucocele, el mucocele de Blandin y Nun en el vientre lingual, hiperplasias fibrosas, a pesar de que sabemos el diagnóstico clínico, está indicado quitarlas y mandarlas a analizar. Y esto es importante, porque en muchas ocasiones algunos colegas odontólogos, pues bueno, dicen, ay, esto es un mucocele y no lo envían a diagnóstico patológico, y definitivamente todo tejido que es removido de boca, a pesar de que nosotros pensemos que es benigno, debemos de mandarlo a analizar para corroborar el diagnóstico. Otra de las indicaciones sería para complementar o confirmar el diagnóstico de algunas enfermedades sistémicas que presentan daño tisular o depósito de sustancias en los tejidos bucales, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, amiloidosis, esclerodermia, lupus. En este caso, por ejemplo,
estamos viendo un paciente VIH positivo que tiene estas lesiones múltiples, muy sugestivas de hiperplasia epitelial multifocal, que es una infección por virus de papiloma genotipo 1332, totalmente benigna, y que, bueno, establecemos la parte de una enfermedad viral que el paciente tiene, y también es otra de las indicaciones que están indicadas para tomar una biopsia. Y finalmente, otra de las indicaciones que tenemos son lesiones quísticas y tumorales de los maxilares. Aumentos de volumen en la zona del cuello, en la zona submaxilar, submandibular, está indicado tomar una biopsia. Y bueno, siempre que veamos estas lesiones, podemos tener lesiones radiolúcidas, radioopacas, lesiones con características mixtas. Bueno, estaría indicado para establecer el diagnóstico definitivo. Obviamente, siempre vamos a pensar en lo más común, en lo más frecuente, pero tenemos que hacer la biopsia para tener el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, en este caso, es una lesión radiolúcida multilocular que tiene este aspecto como panal de abeja o pompas de jabón y que, bueno, es muy sugestivo de una meloblastoma, pero también podría ser un mixoma odontogénico. Y bueno, aquí, pues en este caso vemos una lesión radiolúcida unilocular que parece que aquí tiene otro lóculo y que tiene este borde festoneado que nos haría pensar en un queratoquiste odontogénico. Sin embargo, hay que tomar la biopsia. También es importante, está indicado en aquellas lesiones óseas radiotransparentes que presentan características radiológicas de malignidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una lesión radiolúcida que no tiene un borde definido, tiene un borde difuso, lo que nos haría pensar que es una lesión pues, que tiene un crecimiento acelerado, un diente que está flotando, pero que nosotros cuando vemos al paciente clínicamente, pues observamos las características muy sugestivas de un proceso maligno, ¿no? Aquí estamos viendo una tumoración que tiene este crecimiento verrugoso de placa blanca y que, bueno, dentro de las características clínicas y radiográficas nos hace pensar en algo maligno. Dentro de las limitantes que nosotros tenemos para una biopsia, son pocas. A lo mejor una de ellas sería la presencia de enfermedades o de lesiones que tendieran a la hemorragia, como por ejemplo aquí estamos viendo una lesión vascular, que normalmente las lesiones vasculares son de color violáceo, púrpura, azuladas, y que en este caso, bueno, pues no estaría indicado hacer la biopsia porque normalmente este tipo de lesiones pueden tender a la hemorragia. Uno de los mecanismos que nosotros hacemos como examen complementario es poner un portaobjetos o una superficie de vidrio. Yo a veces a los estudiantes les digo que pongan su roseta de vidrio la más delgada sobre la lesión y observamos que al hacer presión con el vidrio sobre la lesión, vemos que se torna blanquecina, es la llamada isquemia, porque estamos presionando vasos sanguíneos y entonces se torna blanquecina y entonces corroboramos que es vascular y de primera instancia pues no podríamos quitarla con una biopsia convencional. También aquellos pacientes que tuvieran alguna malformación vascular, algún proceso como un angioma o incluso hemofilia, bueno, tendría que valorarse porque la biopsia podría hacerse, pero a lo mejor no en medio ambulatorio. O, por ejemplo, lesiones tumorales localizadas atrás de la línea media lingual, porque, bueno, puede ser que el paciente tenga una glándula tiroides ectópica y, bueno, el hecho de quitarle un fragmento de tejido, pues podría ocasionarle un problema sistémico grave. También otra de las limitantes que nosotros tenemos son el riesgo de dañar una lesión profunda, alguna estructura nerviosa, vascular, pudiera también ser una limitante para realizar una biopsia. Sin embargo, son pocas y están bien establecidas en la literatura. ¿Cuáles son los tipos de biopsia de la región
bucal y maxilofacial. Bueno, pues tenemos varios, principalmente tenemos la biopsia incisional, la excisional, tenemos la biopsia transoperatoria, que es una biopsia que se hace cuando el paciente está en un proceso quirúrgico donde se necesita el diagnóstico inmediato. Y bueno, de esta no vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, vamos a hablar muy poquito más para saber qué es. La biopsia de sacabocados o punch, que nosotros realizamos mucho, y la biopsia por punción o aspiración. Estas biopsias básicamente pueden fungir como biopsias excisionales y también como biopsias incisionales. Básicamente, las biopsias en odontología, pues como dije, es la incisional y la excisional. En la biopsia incisional, las características que la representan es que una biopsia incisional se va a hacer cuando solamente extraemos una parte de la lesión. No vamos a quitar toda la lesión, solamente quitamos un pequeño fragmento y va a ser adecuada para lesiones de difícil localización, lesiones en que la biopsia determinará si el tratamiento va a ser radical o conservador, lesiones que pueden tratarse por otros medios además de la cirugía y lesiones sospechosas de malignidad. Cuando tenemos la sospecha de malignización, la biopsia indicada es la incisional, es decir, solamente vamos a quitar un fragmento representativo. Y las biopsias excisionales, pues básicamente es todo lo contrario. La biopsia excisional se caracteriza por la extirpación completa de toda la lesión y normalmente van a ser lesiones menores a 1 centímetro que podemos quitar sin problema, lesiones que clínicamente sabemos que son benignas a pesar de que pueden medir más de 1 centímetro, y lesiones que pueden quitarse completamente sin mutilar al paciente. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos. Como por ejemplo aquí, si ustedes observan, parece que el paciente tiene estos procesos como fisuras, como si fueran úlceras, pero también vemos aquí varias tonalidades, vemos zonas erosivas. Entonces, aquí está indicado hacer una biopsia incisional, es decir, solamente tomar un fragmento representativo. ¿Podemos tomar más de un fragmento? Se puede, efectivamente, sí lo podemos hacer, pero no podríamos quitar toda la lesión, ¿verdad? Ahí no estaría indicado. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a hacer cuando hacemos una biopsia? Pues básicamente los puntos que nosotros hacemos para hacer una biopsia es antisepsia, anestesia local y regional. Podemos hacer uso del bisturí o de un artefacto específico para tomar una biopsia que se llama sacabocados o punch. Vamos a traccionar un extremo, vamos a hacer una disección. Necesitamos una longitud específica que tenga buena profundidad y, bueno, cerrar la herida. Pero bueno, esto se escucha muy teórico, pero bueno, vamos a verlo en imagen. Normalmente, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, vemos una lesión bastante amplia, donde estaría indicada hacer una biopsia incisional. Por nosotros podríamos hacer primero es hacer una limpieza, podemos pedirle al paciente que haga un enjuague con un desinfectante, reducir el número de microorganismos en boca para evitar una infección. También tenemos que hacer un proceso de limpieza en la zona peroral y posteriormente aplicar la anestesia. La anestesia normalmente se aplica a una distancia de 0.5 milímetros. Tiene que ser una anestesia profunda con vasoconstrictor y podemos aplicarlo de forma local, 0.5 de la lesión. Esto es porque si nosotros colocamos la anestesia un poco más cerca de la lesión, corremos el riesgo de deformarla y en lo que se absorbe el anestésico podemos perder a la lesión o se nos puede borrar y entonces no saber cuándo la vamos a quitar. Posteriormente, ya cuando el paciente tiene una anestesia profunda, procedemos a hacer el corte. Ajá. Y entonces, miren, aquí tenemos esta lesión que está indicada para una biopsia incisional y en azul marqué cómo pudiéramos hacer un uso. Un uso es como un óvalo alargado, es una forma ausada o de elipse, y entonces vamos a tratar de quitar el tejido alterado con un borde sano
para poder analizar en el estudio histopatológico el grado de invasión y profundidad de la lesión, o también podemos utilizar un artefacto que se llama sacabocados o punch. Ya se los voy a enseñar. Normalmente, esta es la lesión, es como si la estuviéramos viendo por arriba, hacemos la incisión, se pueden realizar 2 incisiones de forma usada, como les dije, esta sería la primera, la segunda, estas incisiones convergen en una B, y remover el fragmento de tejido. Normalmente el diseño del uso debe de incluir, bueno, tiene que tener una profundidad por lo menos de unos 10 milímetros hacia abajo. Esto está en la literatura, debemos de tener una profundidad de 1 centímetro. De lo contrario, corremos el riesgo de que el tejido que nosotros mandemos a analizar no sea apto para diagnóstico histopatológico y que tengamos que someter al paciente nuevamente a otro proceso quirúrgico. Y como les comento, el tejido tiene que afectar tejido sano y tejido afectado. Bueno, pues aquí tenemos básicamente también lo que les estaba comentando. Esta es una lesión, la lesión que vamos a tomar en la biopsia, y la biopsia incisional es solamente quitar un pequeño fragmento. Vean cómo en el corte que nosotros hacemos converge en una B, tiene que ser de forma usada, y esto es para que nosotros podamos afrontar más fácilmente las heridas con una sutura. Vean también aquí en este lado, como si rebanáramos un fragmento, una rebanada de pastel. Bueno, ya habíamos comentado las indicaciones de la biopsia excisional, pero solamente presento estos casos, como por ejemplo, dijimos que son lesiones que miden menos de 1 centímetro o que clínicamente sabemos su diagnóstico. Y bueno, en este caso son lesiones que podemos quitar de una sola intención y al mismo tiempo le estamos dando tratamiento al paciente, es decir, quitamos la lesión para diagnóstico histopatológico y al mismo tiempo le estamos dando tratamiento. Puede haber lesiones mucho más grandes de 1 centímetro, pero clínicamente no sabemos el diagnóstico y sabemos que son lesiones benignas. Ahí también puede estar indicado quitar toda la lesión, como por ejemplo aquí, esta es una lesión benigna que se llama épulis fisurado, que son lesiones hiperplásicas provocadas por una prótesis mal ajustada por los flancos que hacen irritación y que podemos quitarla completamente. Aquí ese es otro ejemplo donde tenemos que hacer una biopsia incisional. Miren la lesión tan grande. A veces nos apoyamos de técnicas complementarias como el azul de toluidina, de la biopsia excisional, donde estamos viendo un nódulo muy sugestivo de una hiperplasia fibrosa, un nódulo de forma oval, de color similar de la mucosa, localizado en la zona de carrillo, y normalmente esta lesión es una lesión que se da por trauma crónico, y que, bueno, genera este aumento de volumen totalmente benigno. Vean cómo quitamos la totalidad de la lesión y ponemos unos puntos de estructura. Esta es una biopsia excisional. Este es muy parecido al caso que les comenté, el épulis fisurado, que a pesar que es una lesión extensa, grande, sabemos el diagnóstico clínico y podemos quitarla completamente. Bueno, como en la biopsia excisional, la técnica, la diferencia entre inciso y excisional es que dijimos que aquí la lesión se extirpa completamente. Y ver cómo el fundamento quirúrgico también tiene que ver con esta forma ausada, ¿no? Hacer 2 incisiones que converjan en una B es un trazo firme de una sola intención, profundo. Ya dijimos que tiene que tener una profundidad de 1 centímetro. En muchas ocasiones tenemos que dejar un borde libre precisamente para extirpar toda la lesión. Y si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, vean cómo incluso aquí la orientación del bisturí pues tiene que ser a 45 grados y converger también en una B. Tenemos muchos ejemplos de biopsias excisionales. Este es un OCL donde la técnica es diferente.
Aquí la técnica es hacer una incisión en el centro de la lesión, ir desecando poco a poco, ir despegando la zona del epitelio y finalmente exponer el quiste de extravasación mucosa. Sin embargo, sí quisiera comentarles que lo ideal, todo el mundo quiere quitarlo así, ¿no? Todo el mundo quiere quitarlo de forma completa, así ver precisamente todo el quistecito lleno de pues sacarlo perfecto. Sin embargo, pues se hace el procedimiento quirúrgico. Vean cómo está el espécimen y la sutura. Este es un ejemplo de biopsia excisional. Vean cómo se quitó la lesión, se trató de hacer un uso en la mucosa, se quita completamente. Hay técnicas accesorias, en muchas ocasiones muchos clínicos hacen una lazada de punto de sutura, tracciona la lesión y tan fácil como hacer aquí un corte, ¿no? Y extirpar completamente la lesión. Creo que a veces nos tardamos más anestesiando al paciente que haciendo el mismo proceso quirúrgico. Por eso comentábamos que aparentemente es un proceso sencillo. Este es de una serie de pasos, es una paciente que tiene una lesión muy sugestiva de una hiperplasia fibrosa y vean, en este caso lo que hicimos fue traccionar la lesión con unas pinzas. Al tenerla traccionada hicimos un corte por la base porque la base era pediculada, ¿no? Hacemos el corte, quitamos la lesión, vean, y queda expuesta más bien dicho, queda el lecho quirúrgico en forma de uso que converge en una V y finalmente suturamos, ¿no? Entonces es un proceso aparentemente sencillo. Vean cómo aquí tenemos el espécimen. Estas son las marcas de la pinza que efectivamente van a salir en el diagnóstico histopatológico, pero que bueno, nos ayudó a hacer la extirpación correcta de esta lesión. Esta es la pieza macroscópica y esta es la pieza cuando nosotros hacemos un corte transversal y observamos toda la estructura interna de la lesión, el contenedor donde vamos a guardar el tejido. Ahora, nosotros podemos hacer biopsias incisionales o excisionales con una herramienta muy útil que se llama sacabocados o punch. Este punch es un cilindro de acero o es un cilindro desechable de plástico que es hueco. Si ustedes observan aquí vemos que es hueco y que va a tener en su extremo un borde hueco y que tiene una cuchilla afilada que se va a colocar en la mucosa para poder hacer una biopsia. Hay punch estériles, perdón, se pueden esterilizar o desechables. Nosotros utilizamos más los desechables. Esta es una bandeja donde estamos viendo todos los instrumentos que necesitamos para hacer una biopsia. Si se dan cuenta, bueno, pues aquí tenemos el punch, como les dije, es un cilindro hueco, como si fuera un popote, y la punta tiene una cuchilla delgada donde se va a hacer el corte, nuestra anestesia, nuestro cálculo, nuestras pinzas de Adson, las tijeras, por sangrado y el contenedor donde vamos a guardar nuestra biopsia. Y básicamente la técnica es introducir este hueco, este punch sobre la mucosa y hacer unos giros de vaivén de un lado, del otro, y al mismo tiempo esta cuchilla redonda va cortando el tejido. Es importante mencionarles que tenemos varios diámetros. Vamos desde el diámetro 2 hasta el centímetro. Y bueno, esta es una bola de unicel donde están ejemplificándonos cómo se hace el corte, ¿no? Colocan el hueco, el sacabocados o punch, se gira y al quitarlo, precisamente tenemos la delimitación de la lesión que vamos a quitar. Como les decía, se tracciona sobre la mucosa de forma perpendicular, ejerciendo una presión sobre la mucosa, se realiza este movimiento rotatorio hasta penetrar en la profundidad adecuada. Por lo general debemos de tener unos 10 milímetros de profundidad y finalmente hacemos el corte por la base y ya tenemos nuestra biopsia. Vean aquí, se toma con el dedo índice y pulgar, se hace este movimiento de vaivén. Y bueno, vean, el corte sale franco, redondo, ¿no? Y
ahí viene contenido el tejido. Una de las ventajas que tiene el punch es que no se utiliza para localizaciones muy profundas y, bueno, por su diseño no puede ser utilizado en ciertas zonas anatómicas. Pero nosotros en muchas ocasiones lo utilizamos, por ejemplo, en este caso se hizo la biopsia, se mete el punch, aquí adentro queda contenido el tejido y podemos volver a hacer otra biopsia sobre esta misma lesión, sobre todo cuando tenemos lesiones intraóseas, lo hemos hecho y ha tenido buenos resultados. Este es otro ejemplo. Vean cómo la paciente tiene una zona erosiva, costrosa, medio ulcerada hacia la parte interna del labio y entonces después de los procesos de antisepsia y anestesia profunda se coloca el punch sobre la lesión, se hacen estos movimientos rotatorios con unas pinzas de Adson se toma la lesión y se corta por la base. Y bueno, en este caso se colocó un punto de sutura. Y es importante mencionarles que con el punch a veces podemos dejar que el paciente cicatrice de una segunda intención porque el corte es redondo. Sin embargo, bueno, también en este caso, colocar un punto de sutura se puede hacer. En el paladar no es posible porque ahí tenemos una mucosa mucoperióstica y dejamos que el paciente cicatrice de segunda intención y lo que hacemos en muchas ocasiones es esto. Colocamos un guarda y colocamos hoy se me fue el nombre, un medicamento que se coloca en esa zona y que en este caso la guarda de acetato está protegiendo la herida, ¿no? Y entonces el paciente cicatriza de segunda intención. Y por último, tenemos la biopsia por punción o aspiración, que sí quisiera comentar que esta es una biopsia que en muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, debe de ser un especialista que tenga experiencia en este tipo de biopsias. Esta biopsia aparentemente es muy sencilla, es introducir una jeringa y aspirar un líquido, pero tiene cierto protocolo específico que hay que seguir para que pudiéramos tener buenos resultados, ¿no? Es un proceso económico, accesible, que tiene un 85% de especificidad y lo podemos utilizar tanto en ganglios linfáticos, tiroides, glándulas salivales, tejido conectivo, hueso. La realidad es que en cualquier lugar donde se pueda meter la aguja y podemos aspirar, es donde lo podemos utilizar prácticamente. Y también lo podemos utilizar para descartar alguna lesión vascular, la cual, si no se detecta en forma preoperatoria, pues pudiera ser mortal para el paciente. Miren cómo incluso, aquí vemos cómo en algunos tumores ya más profundos, grandes, la biopsia, a lo mejor sí podemos hacer una biopsia incisional, pero también podría estar indicado hacer una biopsia por aspiración. Muchos de los clínicos hacen biopsia por aspiración para ser más conservadores, sobre todo porque las lesiones son muy grandes, ¿no? Son aumentos de volumen, donde incluso también se necesitan estudios de imagen para poder observar bien con lo que estamos tratando. Obviamente esto está respaldado por estudios de tomografía. Y también lo que se puede hacer también incluso es que cuando nosotros obtenemos líquido, incluso hasta de infecciones odontogénicas, podemos hacer análisis citopatológico del material que obtengamos de la aspiración. Este es un caso clínico que nada más lo vemos rápidamente, es una lesión radiolúcida unilocular que está rodeando la corona de un diente no erupcionado de este lado y de este lado. Es una paciente, una niña de 8 años, más o menos aproximadamente, y vemos que tiene un poco de expansión del lado vestibular y del lado palatino vemos que está muy respetado, no tiene cambios de color y estaba totalmente asintomática. Se decidió hacer una aspiración y vean cómo obtenemos un líquido de color ambarino, amarillento, ¿no? Que en este caso lo que estamos haciendo es una biopsia por aspiración, pero que en teoría podría ser como una biopsia incisional, porque estamos quitando parte de un tejido
del contenido de una lesión. También el hecho de que tengamos un líquido nos ayuda a nosotros a establecer que puede ser un proceso quístico, principalmente porque está albergando un líquido. Y entonces, aquí lo importante que hay que mencionar es el manejo de este líquido. Normalmente los clínicos mandan la jeringa al laboratorio y no la mandan fijada, mandan el puro líquido, la pura aspiración, y esto es un problema porque si la aspiración ya lleva unos días, pues prácticamente el tejido puede tener ya degeneración de estas células, y lo que hay que hacer es que hay que colocarlo en un portaobjetos previamente identificado, colocar unas gotas en los portaobjetos. Mira, aquí estamos colocando las gotas en un portaobjetos y se hace una impronta. Esto significa que vamos a tomar otro portaobjetos y vamos a deslizar la muestra para extenderla y que la podamos ver al microscopio. En muchas ocasiones, algunos clínicos lo que les pedimos es que si no hacen ellos estas improntas, lo que deben de hacer es llenar, una vez que hagan su biopsia por aspiración, le pongan un poco de formol a la jeringa y la manden al laboratorio, ¿no? Ese sería lo indicado. Y la tenemos que fijar. En este caso se fijó con spray, porque el spray es un spray de cabello. Hay un spray específico para aplicar estas laminillas, pero en este caso utilizamos este spray porque el spray tiene una base de alcohol y podemos fijar la muestra para que no se desprenda. Otra de las técnicas que nosotros hacemos en Orocentro es utilizar este artefacto que se llama citoaspirador, que no es un instrumento que vendan aquí en México, es un citoaspirador que fue patentado en Brasil por un patólogo brasileño y que aquí básicamente es un adaptador para que se coloque una jeringa. Este es un mango para utilizar. Aquí ustedes ven, tenemos un paciente que tiene la zona parietal, la zona de la parótida, parte de lo que es el cuello. Es una lesión muy grande. Y entonces lo que podemos hacer con el paciente precisamente es una biopsia por aspiración. Vean cómo la aguja se adapta precisamente en este citoaspirador y obtenemos un líquido específico. Y bueno, nosotros como especialistas hacemos el manejo de esta impronta, colocamos unas gotas previamente en portaobjetos identificados y hacemos la impronta, deslizamos la muestra, la extendemos en una sola dirección sin regresar para no aplastar las células y se mandan al laboratorio. Y en este caso, pues lo que se hace es que se meten en un medio de fijación que se llama alcohol absoluto. Pero cuando tenemos biopsias de tejidos, lo que hay que hacer es fijarlas en una solución de fórmula al 10%, ¿no? Inmediatamente que nosotros obtenemos el espécimen que quitamos de boca, debemos de meter la muestra en un contenedor que tenga una boca ancha y que más o menos la cantidad de formol sea más o menos de unas 10 a 20 veces más de la muestra. El formol es una solución que evita la degeneración post-mortem del tejido. El formol tiene propiedades antimicrobianas, de manera que cuando el tejido entra a la solución, pues bueno, las personas que manejan el tejido no corren el riesgo de tener alguna contaminación cruzada. Sin embargo, bueno, pues se utilizan guantes y demás, pero este es el medio de fijación que debemos de usar cuando quitamos un espécimen. Y finalmente, tenemos que llenar una solicitud de estudio histopatológico. Y aquí sí tengo que hacer mucha énfasis, porque sobre todo cuando estamos en la universidad, pues se nos olvida esta parte, ¿no? Que tenemos que llenar un formato con todas las características clínicas de la lesión. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un formato donde nosotros ponemos la fecha de la toma de la biopsia, cuando se recibió el espécimen, el nombre del paciente, su edad, el doctor que está mandando el espécimen
su teléfono, su correo electrónico. Nosotros ya mandamos el diagnóstico histopatológico vía digital, sobre todo cuando tenemos clientes, doctores que viven en otros estados de la República, o también pacientes que viven lejos de donde está el laboratorio. Y bueno, se tiene que especificar qué tipo de biopsia se está realizando, si es una incisión, si la biopsia es de tejido blando, si es de hueso, si es de glándula salival, de piel, el tiempo de evolución, y tenemos que establecer todas las características clínicas, ¿no? Representar o caracterizar la lesión elemental, la forma, el tamaño, el color, la superficie, la consistencia, los bordes. Si es una lesión radiográfica, tenemos que mandar la radiografía al patólogo. Hoy en día nosotros hacemos el registro fotográfico, pedimos la foto y en muchas ocasiones nos pasa que le decimos, oye, mándame una foto del paciente y bueno, dice, ay, es que no le tomamos, doctora. ¿Cómo que no le tomamos? Hoy en día el uso de los celulares tenemos que aprovecharlos para usarlos con nuestros pacientes y establecer un archivo. Y bueno, más o menos colocar el diagnóstico presuntivo que tienen ustedes como clínicos. Estas son las características importantes. Entonces, siempre que hago una biopsia, tengo que mandar la solicitud, etiquetar el frasco y hacer mi solicitud de estudio. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta práctica? Bueno, básicamente hicimos un repaso de este tema teórico que nosotros vemos en la licenciatura y la conclusión es que debemos de detectar lesiones precoces en estadios tempranos. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando nosotros siempre incluyamos el examen de la cavidad oral, analizar los tejidos blandos de manera rutinaria a fin de evaluar y diagnosticar de manera oportuna lesiones en la cavidad bucal. Hay que realizar un registro radiográfico, fotográfico de derivar a un especialista. Esto es un plan de tratamiento, es decir, si yo no tengo la habilidad o no me siento con los conocimientos necesarios para realizar una biopsia, puedo llamar a un especialista para que haga la biopsia y hacer trabajo colaborativo. Remitir al paciente es un plan de tratamiento. No debemos de pensar que es una desventaja para nosotros, para nada, porque nosotros sabemos el fundamento teórico, pero si no podemos hacer la biopsia, definitivamente hay que remitir al paciente y no multitratarlo y entonces esperar a que si no se cura con lo que nosotros mandamos, pues entonces sí hablarle al especialista y perdemos tiempo óptimo en el diagnóstico y en el tratamiento. Muchas gracias. Les dejo mis redes sociales, mi correo electrónico y pues bueno, hemos terminado. Muchas gracias, doctora. Gracias por todo esto que nos compartió. Si no le importa, ¿nos podría repetir qué es una biopsia y por qué es importante la toma de ellas? Sí, una biopsia es la remoción de un tejido de un ser vivo, o sea, en este caso, un ser humano. Bueno, también podemos hacerlo en animales también, bueno, específicamente aquí en nosotros los odontólogos. Entonces, es la extracción, es la remoción de un tejido de un ser vivo con fines de análisis microscópico. Es decir, ese tejido que vamos a quitar, lo vamos a analizar en el microscopio para dar el diagnóstico definitivo. Okay. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me dijiste, perdón? Sí, ¿por qué es importante la toma de una biopsia? Bueno, es muy importante, como te comento, porque nos va a establecer el diagnóstico definitivo y al establecer el diagnóstico definitivo, pues vamos a saber cómo vamos a tratar ese paciente, ¿no? Tenemos el diagnóstico, establecemos el plan de tratamiento, elaboramos un pronóstico y bueno, ahí tomamos la decisión ya sea de darle un seguimiento al paciente o de canalizarlo a alguna institución específica donde lo puedan tratar. Y también es importante porque la biopsia es el estándar de oro en patología oral, ¿no? Es el método de apoyo complementario que nosotros utilizamos
que nos va a indicar o nos va a dar información precisamente de establecer si es una neoplasia benigna, si es una neoplasia maligna, si tiene origen inflamatorio, si es una lesión reactiva, si es infecciosa, si es neoplásica. Y parte de ver esta biopsia en el microscopio, pues también nos va a ayudar a establecer el grado de invasión y de profundidad que tiene esa lesión como tal y que nos va a ayudar precisamente a gratificarla y establecer un diagnóstico, pero no con el tratamiento. Ok. Y para finalizar, ¿nos podría compartir qué es lo más importante de tomar en cuenta antes y después de realizar una biopsia? Lo más importante de hacer una biopsia antes y después. Ajá. Bueno, antes, como les comenté, siempre hacer una historia clínica exhaustiva. Ese es un pilar esencial en el proceder clínico. Número 2, hacer una exploración clínica exhaustiva también, hacer la revisión de los tejidos blandos, darnos el tiempo para revisar todas las zonas topográficas de la mucosa bucal. Y en este caso también, eso podría ser, por un lado, tener hallazgos clínicos, promover también que los pacientes se autoexploren. Es algo que hoy en día se está tratando de sugerir o de difundir entre la población. Y obviamente después de hacer una biopsia, pues tenemos la gran concesión de que le estamos dando al paciente el diagnóstico, ¿no? Tal vez a mí me tocan las dos fases. A mí me llegan tejidos de otros especialistas, donde yo nada más me encargo de hacer el diagnóstico histopatológico, ¿no? No sé nada del paciente, lo único que yo analizo es la parte microscópica. Pero en muchas ocasiones hacemos trabajo colaborativo con los colegas, sobre todo porque pues discutimos la manera del tratamiento o cuando son lesiones poco frecuentes, podemos discutir acerca de la evolución o de la patogenia de la enfermedad. Pero también me toca la otra parte, ¿no? Que yo también veo pacientes y hago ese ejercicio clínico y que es un poco más enriquecedor porque pues veo al paciente desde que llega hasta donde le entrego su diagnóstico histopatológico como tal. Y bueno, es muy gratificante cuando, pues bueno, le das el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado y ves que pues tiene una buena evolución. Muchas gracias por contestar esas preguntas y muchas gracias por todo lo que nos compartió. Es un tema bastante interesante y bastante extenso. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, al igual que a la doctora que ya nos dejó aquí sus redes sociales. Y nos vemos en un siguiente video en Patología Bucal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Es un placer. Sí. Gracias, mucho gusto.